A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas, como todas las semanas, a su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. ¿Conocen ustedes? Que es una coproducción entre la Unión Nacional de Periodistas y Telesucesos. Nuestro invitado es el doctor Mauricio Alarcón Salvador, en su calidad de director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Casi lindo nombre, ¿no? El mismo Estamos nombre. Parecidos. Sí, nos identificamos. Fundador y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, organización que promueve la democracia, la participación ciudadana, transparencia, control social y el gobierno abierto. Es abogado por la Universidad San Francisco de Quito, con estudios de maestría en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador entre el 2007 y el 2008. Participó en la Mesa de Justicia y Lucha contra la Corrupción. Fue además asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana en los años 2008 y 2010. Es fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, en California. Ha participado de manera activa en eventos nacionales e internacionales relacionados con la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Ha sido además consultor y contacto de las organizaciones latinoamericanas que forman parte de Transparencia Internacional. Es además miembro del grupo de expertos anticorrupción del Programa de Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer. Nos honra realmente poder contar con Mauricio Alarcón Salvador en este programa, y el tema que le hemos propuesto es hablar de las elecciones en Estados Unidos. Y la primera pregunta que quisiera empezar, al tú dirigir justamente una fundación de ciudadanía y desarrollo, es ¿por qué se polariza una sociedad ante un proceso electoral? Hablemos ahora, demócratas republicanos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Marianita, y un saludo a nuestra audiencia. Empiezas este espacio con una pregunta difícil. Difícil especialmente considerando que lo que ocurre en Ecuador y lo que ha ocurrido durante los últimos años es precisamente eso, una polarización en la sociedad, no originada siquiera en un aspecto ideológico o en el mundo de las ideas, sino en cuestión de simpatías o antipatías personales. Y se ve que en Estados Unidos ocurre una situación de polarización muy similar a la que hemos visto en Ecuador en los últimos años, donde no se habla simplemente de un asunto entre demócratas y republicanos, sino más bien entre simpatizantes y adeptos de uno u otro candidato. Se ha llegado además durante la campaña electoral a verse como personajes simbólicos, representativos de ciertas opciones políticas, han decidido plegar su apoyo hacia los de la oposición totalmente distinta, contraria o ideológicamente contrapuesta. Así es que nuevamente estamos frente a una situación de polarización basada en afectos, más que en razones de fondo, como podría ser un asunto ideológico. Ese escenario, Mauricio, que acabas de describir, obviamente se nos achacaba a los países subdesarrollados. Jamás nos imaginábamos que en una potencia o en la primera potencia mundial podía replicarse un escenario así. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver el que un dirigente, porque no sé si se le puede llamar líder, sea populista? El caudillismo ha hecho mucho daño al mundo entero. No es un asunto de si hay o no hay desarrollo, si hay países que puedan considerarse más desarrollados que otros. Simplemente
estos caudillos populistas le han hecho un extremo daño a las sociedades, precisamente porque han sabido capitalizar para sí, para sus posiciones, para sus ideas personales, el favor de muchas personas. Y esto lo que ha ocasionado es nuevamente fracturas sociales, polarización entre ciudadanos, donde ya no se discuten asuntos de fondo. Ni de ideologías. Ni de ideologías, simplemente se discute en definitiva quién es más guapo que el otro. No, es que a mí me gusta más este candidato, o yo creo que lo está haciendo mejor, pero no hay razones de fondo. Así es que cuando el populismo entra en acción, sea de derecha o de izquierda, por supuesto, cuando el caudillismo entra en acción, el daño se lo hace a la sociedad entera. Y esto lo estamos viendo, valga precisamente esa afirmación, tanto en gobiernos que se autocalifican de derecha, como en gobiernos que se autodenominan de izquierda. Así es que ya no es un asunto ni de izquierdas ni de derechas, es un asunto de populismo, caudillismo y polarización para capitalizar en beneficio propio. Algo que me ha llamado particularmente la atención, Mauricio, y no sé si coincidas o no, es de que pensábamos que el ciudadano de los Estados Unidos votaba por planes de trabajo, pensábamos, por objetivos concretos. Pero hoy estamos viendo que el ciudadano norteamericano vota o sufraga por sus necesidades particulares, sean muy locales, sean muy estatales. Incluso coyunturales. Exactamente. Eso quiere decir que la agenda de todo candidato a la presidencia de la República, que en este caso no son los dos, pero son los que más fuerte competencia tienen, debería ajustarse a esos requerimientos ciudadanos locales, coyunturales, regionales o nacionales, o es que debe tener un mega programa que como un paraguas, ¿no es cierto?, que cobije todos los posibles anhelos de sus ciudadanos. Y el voto latino, cierto es que no es nuevo, pero vemos que hoy también se rompe de alguna manera un récord donde más apoyo le dan al candidato republicano Trump. Y esas son cosas que muchas veces rompen la lógica y el sentido común, porque se ha visto durante la campaña estadounidense un discurso polarizador en el sentido de llegar incluso en un debate presidencial a referirse en términos muy duros e incluso groseros a los migrantes. Hablar que quienes buscan un mejor futuro en los Estados Unidos y que provienen de América Latina son personas, se dijo, con coeficiente intelectual inferior que aquellos que nos quedamos en nuestros países. Y aún así se produce el fenómeno de un fuerte voto latino, de un fuerte voto migrante en Estados Unidos a favor del candidato republicano Donald Trump, que en definitiva, por mucho que diga, tiene o ha logrado capitalizar el sentimiento de aquellos que salieron de sus países afectados por una situación o una crisis política o incluso una situación o una crisis económica. Hablando ya en términos generales a lo que mencionabas, Marianita, pues creo que es momento de evaluar el aspecto ideológico, porque si bien es cierto, no podemos dejar de lado algo tan importante como la ideología, la necesidad de transmitir ideas y que esas ideas además sean las que marquen la impronta de un plan de trabajo. Creo que la política moderna trasciende ese aspecto ideológico cuando especialmente las demandas ciudadanas están altamente insatisfechas. La gente no come ideología, la gente no come democracia. Lo estamos viendo en Ecuador, lo vimos hace poco en Bolivia y lo estamos viendo en Estados Unidos. Cuando hay problemas latentes que afectan el día a día del ciudadano, la gente no está preguntándose si derecha o izquierda, la gente no está preguntándose si capitalismo o socialismo, la gente está esperando con ansias escuchar de un candidato una solución que le parezca viable y posible. Aunque y eso lo mentira. vamos a ver acá, aunque sea mentira. Porque no nos olvidemos que el escenario vísperas de un proceso electoral o incluso ya con un proceso en marcha, campaña y proceso de votación, lo que genera es expectativa en la gente. No hay certezas, ni siquiera certezas de aquellos que podrían buscar una reelección como una forma de dar continuidad a ciertas acciones. Si uno ve lo que ha hecho el actual presidente de los Estados Unidos frente a lo que ha planteado durante la campaña electoral, en más de un aspecto
hay diferencias interesantes en su planteamiento que probablemente son las que han causado que hasta las encuestadoras se equivoquen. Nuevamente. Ahora, yo me quedé hasta la madrugada para escucharle al señor... Nos quedamos. Estamos chuchaquis. Para escucharle al señor presidente decir que es un fraude y que va a apelar a la Corte Suprema de Justicia y que no se deberían leer ya los votos enviados por correo. Obviamente hay que aclarar que esos votos enviados por correo, según dicen los analistas en los Estados Unidos, la mayoría de esos votos estarían a favor del señor Biden. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cómo un presidente de la República puede salir a la madrugada a decir que esto es un fraude? Que en los estados donde él estaba ganando y donde él ya era tendencia, ahora ya se está cortando la distancia y que ahora esos votos van donde el señor Biden y que a las 4 de la mañana han encontrado unas papeletas. O sea, es parte de un show, busca generar un caos en los Estados Unidos. Es parte de la política, María. Pero no de la limpia, pues. No, pero no es de parte. La política limpia. ¿Cuándo hemos visto en todo el mundo política limpia y política de altura? Siempre hemos visto incluso que hasta en aquellos países que han servido de modelo para la democracia y para las elecciones, se puede ganarlas por fuera de un proceso electoral, sobre la mesa o con la justicia. Y eso creo que no hay que dejar de lado. Las declaraciones que se han dado, además, corresponden de una manera, diría yo, hasta graciosa, al discurso que durante las últimas semanas se venía dando. Para nuestra audiencia, el voto por correo no es nuevo en los Estados Unidos. No es ni siquiera nuevo en otros países del mundo. En Europa también se vota por correo. Lo que sí es nuevo, Mauricio, es la cantidad de votos enviados por correo. Más de 100 millones. Por supuesto, y es una cantidad que trae contratiempos, y eso es algo que, nuevamente, nuestra audiencia debe tenerlo muy claro, que si bien es cierto, el voto no es nuevo, antes el caudal de votos no representaba tanto esfuerzo como demanda recibir más de 100 millones de votos a través de correo, que es un canal no convencional. Y con un detalle adicional, que es el que quería mencionar. En las últimas semanas, el candidato a la reelección, el presidente actual de los Estados Unidos, menospreció o minimizó este voto por correo. Por lo tanto, no causa sorpresa tampoco que un gran caudal de esta votación, que viene en sobre cerrado a través del servicio de correo, sea a favor de su oponente, que durante toda la campaña vino diciendo: anticípense, voten por correo, no dejen para el último, nadie sabe, además, en medio de una pandemia, si vas a poder ir a votar presencialmente en ese momento, así es que tomemos precauciones. Los resultados están a la vista, y pues, si es que hay que recontar votos, como en cualquier democracia del mundo, si es que hay que intervenir desde el Consejo que organiza un proceso electoral, o incluso en materia de justicia, pues tiene que hacérselo respetando, por supuesto, las normas y garantías básicas que están establecidas en las normas. Ahora, Mauricio, la justicia ha dicho que pueden tomarse hasta 9 días para contar los votos. Y recordemos que ya hay antecedentes en los Estados Unidos. Con Bush, ¿no? Con la famosa elección entre Bush y Al Gore, que hubo además un proceso larguísimo en la Florida, donde se disputó voto a voto, y precisamente fue la justicia en ese reconteo quien terminó inclinando la balanza. Así es que yo creo que en estos siguientes días, al menos, no habrá certezas, más aún cuando en las últimas horas el equipo de campaña republicano del presidente Trump ha intentado varios recursos ya ante la justicia, de tal forma de frenar conteos, recontar votos en ciertos estados y pues esperar a ver qué pasa y cuál es la resolución final de cara a quien ejerce el poder desde 2021. Ahora, otra lección que sí nos deja este proceso electoral en Estados Unidos es el récord. Creo que han roto el récord en que los ciudadanos votaron, sufragaron, sea de forma física o sea a través del correo. Se estima que más de 180 millones de ciudadanos acudieron a las urnas, pero además, al ser el voto facultativo, porque no es obligatorio. Que no es un detalle menor. Así es. Porque aquí en el país, por ejemplo, hemos estado acostumbrados a hablar del derecho al voto. Sin embargo, el ciudadano está obligado a votar porque, por ejemplo, para cualquier trámite, aunque nos digan lo contrario, necesitamos ese papelito, el certificado de votación. Nuestro voto es obligatorio. Si no votas, hasta te multan. En Estados Unidos es un voto voluntario.
que incluso tiene, dependiendo el estado, reglas particulares de empadronamiento previo. Hay estados que requieren el registro con cierta anticipación para poder votar una vez que uno esté inscrito, pero hay otros estados, precisamente uno de ellos en disputa en este momento, que acepta el registro en ese momento para votar ese momento. Entonces son reglas propias además de estados que no comparten el 100% de las reglas electorales, que manejan sus reglas propias. Unos incluso manejan, en cuanto a colegios electorales, esta regla de que quien obtiene la mayor cantidad de votos físicos de ciudadanos se lleva todos los votos de los colegios electorales. Otros, como en el caso de Maine o de Nebraska, que se dividen entre los candidatos. Así es que es un juego muy interesante de un sistema democrático que tiene más de 200 años y que pues ha funcionado, sigue funcionando, y aunque nos guste a unos o nos disguste a otros, creo que va a tener un muy buen tiempo más haciendo lo que ha venido haciendo en la democracia estadounidense. Ahora, lo que yo sí creo también que tenemos que analizar, Mauricio, es el sistema electoral de los Estados Unidos, porque a mí me hirieron los oídos realmente escucharle al presidente que diga hay fraude. Que eso se dé en los países latinoamericanos no es que justifiquemos, todo lo contrario. Pero como que estamos acostumbrados. Exacto, como que estamos acostumbrados. Pero que en Estados Unidos digan hay fraude, ahí te lleva a cuestionarte y a preguntarte muchas cosas. Es un sistema electoral muy sólido, tú lo acabas de decir, durante 200 años, es un proceso complejo, es difícil entenderlo este sistema electoral, pero ¿tú crees que puede haber un viso de una posibilidad de fraude? Bueno, donde interviene el ser humano siempre hay posibilidades de que los caminos se tuerzan. No son sistemas perfectos. No obstante, es quizá uno de los sistemas más sólidos y más consolidados de nuestra región y del mundo entero. Posibilidades de fraude, insisto, siempre habrá, pero no se trata simplemente de afirmarlo, sino de comprobarlo y que quienes dirigen el proceso electoral puedan verificar efectivamente que se está torciendo la voluntad de la ciudadanía. Cuando hablamos de fraude, de algo tan grave como manipular la voluntad del pueblo manifestada en las urnas, no basta con la mera afirmación. Esas afirmaciones tienen que ser debidamente probadas y, por supuesto, las autoridades tendrán que confirmarlo o desecharlo antes de emitir un pronunciamiento definitivo. Las palabras se las lleva el viento, lo hemos visto en Ecuador, podría verse en Estados Unidos, se lo ha visto en América Latina entera, lo estamos viendo en este momento en Bolivia, donde ya están pidiendo una auditoría frente a una sorpresa electoral como la que dio el candidato de Evo Morales, el señor Arce. Lo único cierto, insisto, es que los fraudes tienen que probarse, porque si no, simplemente quedarán en denuncias sin fundamento que pasarán a la historia como shows que forman parte de la política electoral en el mundo. Ahora, también otra cosa que sí hemos visto también que ha persistido en esta campaña electoral, la desinformación. Algo que tampoco es nuevo. Ya estuvo hace 4 años cuando el propio candidato en esa época, Trump, con la señora Hillary Clinton, recordarás que inclusive se hablaba que la intervención de otros países, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué afán? ¿Qué se busca a través de la desinformación, de regar esa desinformación en la población? ¿Qué se gana? ¿Qué gana un candidato? Por supuesto, un candidato puede ganar y mucho. Y siempre, para no referirnos únicamente a lo que ha sucedido, y son hechos en las elecciones seccionales de 2019, de hace muy poco. Los ecuatorianos ya vivimos con mucha fuerza lo que fue la desinformación por un lado y las noticias falsas por otro. Y el efecto que causa, cómo tuerce y manipula no solo el discurso político, sino incluso el voto de aquellas personas que se consideran indecisas hasta el último momento. Esta, además, tendencia creciente se nutre, se alimenta, se crece y consolida con las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Si uno se pone a pensar en desinformación y noticias falsas, no hace mucho, hace 30 años, en el último periodo democrático de nuestro país,
quizá generaría dudas, porque uno dice, me informo a través del periódico, veo las noticias, confío además en que se contrasta, se verifica, pero ante la vertiginosidad con la que se mueve la información a través del internet y las redes sociales, con la cantidad abrumadora de datos que nos invaden cada minuto, cada segundo a través de nuestros teléfonos y de nuestras computadoras, es muy difícil que el ciudadano esté en capacidad plena para desvirtuar, para contextualizar o para verificar sobre todo por eso, ¿no? cuenta propia. Nosotros ya vimos ese fenómeno, insisto, en las seccionales de 2019, y en momentos como estos, en que el mundo entero vive una pandemia, que hay límites a la forma tradicional de hacer política, el encuentro presencial, el diálogo, el meeting, la visita puerta a puerta o la caravana, todos se van a volcar a los medios de comunicación, al internet y a las redes sociales. Así es que creo que hay que estar preparados, porque hay candidatos que además son bastante hábiles en usar, por ejemplo, cuentas troll o invertir en redes sociales a través de su pauta para generar tendencias, para generar discursos y para influir directamente en el electorado que, nos guste o no, está permanentemente conectado. Así es. Ahora, para nuestra región, para América Latina, ¿es muy importante que gane el señor demócrata o el señor republicano? Si los ecuatorianos le prestaríamos tanta atención a nuestro proceso electoral como le estamos prestando al de los Estados Unidos, probablemente habría esperanzas en febrero de 2021. La cantidad de ecuatorianos que además ha resultado ser experto en procesos estadounidenses, que domina las tendencias, sabe cuáles son los swing states, los estados estos, vaivén o bisagra, es impresionante. Ojalá con la misma fuerza con la que estos colegas ecuatorianos, con la que estos compañeros ciudadanos ecuatorianos están vigilantes de lo que ocurre tantos kilómetros al norte, estuvieran concentrados con lo que pasa acá. Porque sería totalmente incoherente, ¿no es cierto?, que tras esta válida preocupación, que es un derecho ciudadano, por supuesto, vayan a sufragar aquí en el Ecuador por ciudadanos que ni siquiera tienen la noción del manejo político de la cosa pública. Votando sin importarles. Claro. Que sepan diferenciar perfectamente bien lo republicano de lo demócrata en Estados Unidos, pero que no sepan discernir acá entre candidatos que representan continuismo, populismo o incluso ciertas acciones totalitarias o autoritarias que ya hemos visto. Así es que ahí entra en acción el ciudadano responsable. Por supuesto, el presidente de los Estados Unidos, tanto como el presidente de Colombia o de Perú, influyen en la política exterior de la región. Hemos visto además el juego de las fuerzas políticas a nivel regional en aspectos tan sensibles como Nicaragua, Venezuela, pero prestemos primero atención a lo nuestro. Acá también hay un proceso electoral en marcha. Acá en Ecuador estamos a pocas semanas del arranque formal de la campaña electoral. Se está peleando sobre los últimos candidatos que formarían parte de la papeleta. Ojalá, insisto, le pusiéramos tanta atención y tanto interés a nuestro proceso como algunas personas lo prestan a Estados Unidos y a lo que están viviendo en estos días. Ahora, ¿qué pasa al ecuatoriano y al país como nosotros cuando miramos hacia Estados Unidos? ¿Qué recibimos o qué esperamos recibir? Bueno, hay una conexión directa que no se puede dejar de lado entre Ecuador y Estados Unidos. Muchos nos hablarán de esos antecedentes de hermandad, de la cooperación internacional, de las relaciones que siempre ha habido entre ese gran hermano mayor y el hermano pequeño como que se encuentra en el medio, las relaciones comerciales. Claro. Dejemos de lado todo eso y solo pensemos por un momento que nosotros tenemos un elemento común con los Estados Unidos, que es la moneda. Como ustedes saben, Ecuador no tiene moneda propia. Ecuador maneja el dólar de los Estados Unidos como parte de su moneda de curso legal. En esa línea, en ese sentido, sí, lo que ocurre en materia económica en Estados Unidos influye de manera directa con lo que ocurre en el país. No obstante, no creo personalmente que uno u otro candidato accediendo a la presidencia de los Estados Unidos pueda cambiar monumentalmente la situación que estamos viviendo aquí en Ecuador. Por el contrario, quiero ser enfático.
quienes podemos cambiar lo que ocurre en este país, somos los que vamos a votar en febrero de 2021 para elegir nuevo presidente, nueva Asamblea Nacional y unos pocos parlamentarios andinos. No sabemos ni para qué funcionan, pero nos toca elegirlos. Estamos por terminar ya y cerrar el programa, la entrevista. Mauricio, ¿qué toca a los ciudadanos de Estados Unidos y del resto del mundo esperar? Creer en el sistema democrático, creer en un sistema electoral, paciencia, como ha dicho el señor Biden, ¿o qué? La democracia tiene muchos errores. La democracia ha demostrado ser falible. No obstante, no se conoce hasta el momento un sistema mejor en el mundo entero. Por más mala democracia que sea, es mejor que cualquier dictadura. Tanto para la representación como para la participación. Tanto para ir a elegir representantes como para involucrarse de manera directa en la gestión pública. No conocemos otro sistema. Lo que corresponde en estos momentos es trabajar como individuo, como ciudadano común. ¿Qué hago yo? En fortalecer esa democracia. Y con acciones muy sencillas. No contribuyamos, por ejemplo, a la desinformación y a las noticias falsas. Seamos responsables cuando en medio de un proceso electoral tenemos que compartir noticias. Información, datos. Démonos el trabajo de verificar antes de hacerlo. Pero más importante aún, revisemos las hojas de vida, revisemos los planes de trabajo de los candidatos y saquemos nuestras propias conclusiones. No votemos porque la sonrisa es bonita o porque los ojos nos enamoran. No votemos porque representa un cambio o representa mi ideología. Démonos unos minutos de nuestro tiempo para hacer política responsable, para no dejar toda la política en manos de los políticos y para, como ciudadanos serios que demanda este país, seamos todos los millones de ecuatorianos que somos, empecemos a construir democracia y empecemos a mejorar la calidad de la democracia con nuestras acciones personales. Muchísimas gracias al doctor Mauricio Alarcón Salvador. Con ustedes, amigos y amigas oyentes, les esperamos, por supuesto, la próxima semana. Un gusto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.